Dr. Freddy Estrada Vázquez. Freddy es doctor en Ciencias de lo Fiscal y maestro en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Actualmente es socio en la firma Estrada Fiscalistas S.C. y litigante en materia fiscal desde el 2004. Bienvenido, Dr. Freddy. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos. Hoy les vamos a hablar de un tema que es muy relevante en materia judicial respecto a lo que va a ocasionar en materia fiscal. Como todos ustedes saben, en las reformas que se hizo el Congreso de la Unión, realmente realizó algunos aspectos muy relevantes en materia fiscal y de entrada les quiero compartir este tema. El tema es reforma judicial y el impacto en el ámbito fiscal. Entrando prácticamente al fondo de este tema, ustedes han de pensar qué fue esta situación judicial y qué es lo que pasa en la Constitución o por qué la importancia que tenemos nosotros los litigantes, puesto que esta protección sobre la Constitución viene desde 1917. Por eso, para nosotros los litigantes nos encontramos en este momento en una etapa realmente crucial y esencial respecto de lo que va a pasar con los medios de defensa y no nada más en materia fiscal, porque tal parecería que el Congreso o que los poderes ejecutivo, ¿sí?, como el legislativo, quisieron atacar notablemente al poder judicial. Y mis preguntas de entrada serían estas: ¿quién debe ser el protector de la Constitución? ¿Quién debe de guardar a la Constitución? ¿No? Según el constituyente de 1917, ¿sí?, en propias palabras de Venustiano Carranza, ¿sí?, ¿y qué pasa con la reforma judicial de 2024? Acuérdense que la historia no se equivoca, la historia es muy sabia, ¿sí?, porque precisamente todo lo que se llevó a cabo en esa revolución, al quitar gobiernos que estuvieron mucho tiempo en el poder, llegamos a esa Constitución de 1917, ¿sale? Ahora les voy a comentar una breve reseña de lo que prácticamente Venustiano Carranza, siendo el 1 de diciembre de 1916, señaló. Otras reformas sobre cuya importancia y trascendencia quiero, señores diputados, llamar a vuestra atención, es la que tiende a asegurar la completa independencia del Poder Judicial, reforma que, lo mismo que ha modificado la duración del cargo del Presidente de la República, está relevando claramente la notoria honradez y decidido empeño con el gobierno emanado de la Revolución, está realizando el programa proclamado en la Heroica Veracruz el 12 de diciembre de 1914, supuesto que uno de los anhelos más ardientes y más hondamente sentimos por el pueblo mexicano, que es el de tener tribunales independientes que hagan efectivas las garantías individuales contra los atentados y excesos de los agentes del poder público y que protejan el goce quieto y pacífico de los derechos civiles de que han carecido hasta hoy. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que para reformar la Constitución, nuestros señores legisladores prácticamente pasaron por alto todo lo que se estableció en la Constitución o en los antecedentes que dieron origen a la Constitución de 1917, por lo cual el constituyente fue lo que peleó que los tribunales judiciales o que en específico el Poder Judicial fuera autónomo, fuera autosuficiente y que prácticamente no dependiera del Poder Ejecutivo. Pero ¿qué es lo que hicieron nuestros legisladores en el momento, en el 2024, con las reformas? ¿Saben ustedes cuántas reformas a la Constitución se han realizado desde que tenemos nosotros la cuarta transformación? Más de 70 reformas han sido realizadas
a nuestra Constitución, lo cual es, de alguna manera, creo que para poder modificar una Constitución y modificar al Poder Judicial, debieron de tomar en consideración lo que tanto peleó y realizó el pueblo de México desde 1916 y se plasmó en la Constitución de 1917. ¿Y por qué este antecedente? Ustedes televidentes me van a decir, oye Freddy, ¿por qué de alguna manera nos estás haciendo esa historia? Porque al final todo esto que tú me estás comentando como preámbulo para entrar a lo que estableció esta reforma en el 2024 y que va a tener consecuencias de verdad terriblemente diferentes a lo que estábamos acostumbrados como litigantes, ¿sí?, de alguna manera a desarrollar, o como estrategias que de alguna manera vamos realizando, pero siempre decimos que sea acorde a la Constitución, ya que nuestra Constitución, en el artículo 31, fracción 4, nos da esa pauta para que los contribuyentes paguemos los tributos o paguemos los impuestos a nuestras autoridades. Por eso es muy importante que no nos olvidemos de estos antecedentes que señalaba el presidente Venustiano Carranza, ¿ok? Es más, lo que pretendía esta Constitución fue que los ministros de la Suprema Corte ya no serán electos popularmente. Ojo con lo que estamos diciendo, por lo que peleó el constituyente de 1916 y 17, ¿sí?, que prácticamente no fueran llevados a cabo a una elección popular, que fueran nombrados y designados como tal precisamente por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Por lo tanto, todo esto que yo les comento y que lo traigo ahorita al 2024 es que debemos nosotros de alguna manera ser conscientes de la reforma que realizó el Congreso al decir que ahorita tanto ministros, tanto juzgados de distrito, tanto colegiados, tanto magistrados deben de ser de alguna manera designados por un voto popular. Yo creo que deberíamos reflexionar en este tema, ¿ok? Si ustedes, televidentes, quisieran saber el discurso íntegro que realizó el señor presidente Venustiano Carranza, les dejo la página e inclusive donde ustedes puedan entrar y verificar cuáles fueron los antecedentes que nos llevaron a que en este momento, bueno, se pueda de alguna manera modificar nuestra Constitución. Es grave y que de alguna manera es el soporte para que todos tengamos esos poderes, que cada poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sean autónomos. Lo cual a la fecha, pues con lo que estamos viviendo, tal pareciera que ahorita el Poder Ejecutivo lo que pide y lo que necesita, de alguna manera se está llevando a cabo por el Poder Legislativo. Por eso es grave y no se les olvide lo que les estoy diciendo como preámbulo, como un inicio a lo que vamos a ver posteriormente. Hay algo muy importante que deben de tomar en consideración y que se llaman cláusulas pétreas, que estas cláusulas pétreas nos dice un fragmento de lo que buscamos, de lo que revisamos, y que esto viene desde muchas constituciones de la que ustedes quisieran hablar, ¿no? Dice, algunas constituciones establecen cláusulas pétreas como limitantes a las reformas constitucionales. Las cláusulas pétreas son concebidas para garantizar de forma aún más firme el ordenamiento constitucional y su necesaria estabilidad. Por eso, las cláusulas pétreas son consideradas obstáculos que solo pueden ser superados
a través del rompimiento del orden constitucional vigente. No sé a ustedes qué les suena esto, pero que de alguna manera yo creo que la propia Constitución, en su artículo 135 y 136, dan esa pauta para que la Constitución pues sí pueda ser reformada, pero hay diferentes formas en donde la Constitución se puede reformar. Y al entrar a lo que el constituyente de 1917 plasmó, y que fue una lucha porque el Poder Judicial fuera autónomo, luego entonces ahorita estas normas o cláusulas pétreas pues prácticamente han quedado que no han sido tomadas en consideración por nuestros señores legisladores. Entonces, ojo con lo que vamos caminando, en lo que trato de explicarles en la historia, que la frase es: la historia no se equivoca, ni tiene, y vamos a ver por qué. Fíjense ustedes que uno de los puntos más importantes de esta reforma constitucional para nosotros, los fiscalistas, es que han surgido muchas discusiones en foros ahorita de algunos colegas que se han pronunciado y han dicho que esa reforma al 17 constitucional, que desde que salió su servidor se ha pronunciado y ha dicho en lo más relevante de ese artículo 17 constitucional, que si me permiten leer lo que más es trascendente para mí, dice que las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria. De entrada, si vamos desglosando, ¿a qué se refiere materia tributaria? A todo lo que puede ser llevado a cabo por la autoridad y que como contribuyentes tenemos la obligación de hacer esos tributos. Esos tributos que prácticamente inició, si hacemos historia, ¿sí?, desde Cristo, donde dijo que hay que pagar lo del César, lo que es del César, ¿sí?, y a Dios lo que es de Dios. En el caso concreto, el 31, fracción 4, nos señala que todos debemos pagar un tributo al Estado mexicano. Entonces, ojo con lo que, y además estamos hablando de una situación constitucional, no, hablemos en ese sentido, y que lo que está en la Constitución no se puede impugnar. Todo lo que existe en la Constitución es algo supremo para todos nosotros, los ciudadanos y los contribuyentes, ¿sí? Y vamos más adelante, dice, en los cuales, tanto en los tribunales administrativos, y ahí me detengo un poquito, porque hace unos días un colega mío hablaba y decía que los tribunales administrativos no fueron contemplados para la reforma del 17 constitucional. Yo creo que sí están contemplados desde mi punto de vista personal, donde señala tanto a los tribunales administrativos. ¿Y quiénes son los tribunales administrativos? Todo tribunal que se dedica a ver aspectos administrativos. ¿Y qué es un acto administrativo por parte de las autoridades hacendarias, como lo es la Secretaría de Hacienda, como lo es el Infonavit, como lo es el Seguro Social, como es la Secretaría de Finanzas? Luego entonces creo y considero que esta modificación al artículo 17 constitucional sí es necesario, o para mí sí corresponde a los tribunales administrativos que están obligados prácticamente a realizar el término de resolver un asunto en un plazo de 6 meses. Ahí yo considero, ¿sí?, salvo su mejor opinión de ustedes televidentes, porque al fin y al cabo esto es lo que su servidor de alguna manera ha desmenuzado respecto de ese artículo 17 constitucional. Entonces, uno, es que estamos hablando de materia tributaria, ahí no hay duda, que la reforma fue para los contribuyentes. 2, que están encuadrando a los tribunales administrativos. Y desde mi punto de vista, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa precisamente es un tribunal administrativo. Y posteriormente señala
que jueces y jueces de distrito, tribunales de circuito, del Poder Judicial de la Federación e inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverán en un máximo de 6 meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso de inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de tribunales administrativos. Esto es lo que señala la reforma al 17 constitucional. Ahora, la pregunta o la duda sería, ¿cuándo empezarán? ¿A partir de cuándo va a entrar en vigor en los tribunales administrativos la resolución de los casos y de los asuntos que de alguna manera sean propuestos por los contribuyentes? A partir de que se llevó a cabo esa reforma constitucional, ¿sí? ¿O a partir de qué momento? Eso no fue claro y no lo estableció como tal. ¿A partir de qué momento vamos a llevar a cabo esto? Ahora, nos dice, ojo con lo que les estoy diciendo, Tribunal de Disciplina Judicial. Quiero que anoten, que tomen en consideración, porque ahorita, más adelante, vamos a ver una comparación que hicimos con otro país. Y no es que de alguna manera nosotros no seamos de alguna manera partidistas de esta reforma, sino que a veces esto se va tomando de muchas ocasiones de constituciones o de países que de alguna manera han realizado precisamente la subordinación del Poder Judicial. ¿Y por qué le llamo subordinación del Poder Judicial? Porque entonces prácticamente al ser de una elección popular y todo lo que se realice en torno a la elección, pues prácticamente va a venir y va a realizarse respecto del Poder Ejecutivo, que lo que realice el Poder Ejecutivo, pues prácticamente va a llegar al final a una situación, a un juzgado, a un tribunal colegiado, y que prácticamente pues van a depender del Poder Ejecutivo. Y entonces, ¿dónde quedó aquel constituyente de 1917, donde el Poder Judicial debería ser autónomo? ¿Vale? Cuidado con lo que les digo del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Ok? Miren ustedes, esta reforma también, después del 17, en el artículo 96 constitucional, lo que nos quiere decir al final, que las ministras de la Suprema Corte, los magistrados, y todos los jueces y jueces, ojo, van a ser elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. ¿Ok? Entonces, prácticamente vamos a llevar a esa elección a todo lo que conlleva el Poder Judicial. ¿Ok? En el artículo 94, ustedes me van a decir, oye Freddy, pero pues no va el 94 y pues ¿por qué me pusiste primero el 96? Porque quiero que vayamos entendiendo, ¿se acuerdan de lo que les dije del Tribunal de Disciplina Judicial? Bueno, en el artículo 94 dice, la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. ¿Ok? Fíjense ustedes nada más la gravedad de donde estamos llegando, televidentes, auditorio. ¿Por qué? Porque en la Constitución de Venezuela, su servidor hizo el análisis de esa Constitución de Venezuela y nosotros nos gusta de alguna manera a veces comparar, ¿no?, las constituciones o las legislaciones en donde ya ha habido secuelas o secuencias de lo que ha pasado en ese país de Venezuela. Fíjense ustedes, y si no me miente, o que de alguna manera quiero que ustedes revisen, salgan de esa duda, y miren ustedes lo que dice el artículo 255
de la Constitución de Venezuela. El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o jueces se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o los participantes y serán seleccionados o seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces o juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces o jueces. Los jueces o juezas solo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley. ¿A qué nos suena esto? Si vemos el 255 con el 96 de nuestra Constitución, me parece, en lo particular, es muy mi punto de vista, que sacamos una copia barata de lo que señala el artículo 255 de la Constitución de Venezuela. Para que se den una idea de dónde están nuestros legisladores y de dónde hacemos a veces el copia-pega, ¿sí? Ya me imagino a los legisladores, oye, descubrimos algo nuevo y vamos a poner al Poder Judicial a que sea de alguna manera votado y que los ciudadanos voten. ¿Se dan cuenta a dónde podemos llegar con la gente que no estudia o que no se prepara y que de alguna manera, siempre les digo, la historia no se equivoca? Tenemos el caso que ya pasó en Venezuela y que prácticamente lo que dice el titular del Ejecutivo es lo que prácticamente se lleva a cabo. Ojo, y hay que tener mucho cuidado. Ojalá me equivoque, ojalá, y les aseguro de corazón, quisiera equivocarme, pero tal parece con el próximo artículo que vamos a leer también, son solamente 2 artículos, no se crean que hice toda la comparación de la Constitución, sí se asemeja mucho a la Constitución o México a Venezuela o Venezuela a México. Ahora veamos lo que dice el artículo 267 de la Constitución de Venezuela, que para mí lo más importante sería: la jurisdicción disciplina judicial estará a cargo de tribunales disciplinarios que determine la ley. El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o jueces estará fundamentado en el Código de Ética, ¿sale? El procedimiento disciplinario será público, oral y breve conforme a debido proceso. ¿A qué les gusta el artículo 94 de la Constitución? A la creación del Tribunal de Disciplina, ¿ok? Si se dan cuenta por qué puse de alguna manera en ese sentido el artículo 96 de la Constitución mexicana, el 94, asimilado al artículo 255 y al 267 de la Constitución de Venezuela. Por eso yo les digo que al final debemos de valorar si efectivamente lo que se hizo con el Poder Judicial fue claro, fue transparente. Yo creo que, como alguien dijo, que si alguien tenía la certeza de que el Poder Judicial era corrupto, se hacían muchas cosas indebidas, que recibían dinero, yo creo que lo más grave es que es una autoridad ejecutiva, llamémoslo el presidente de la República, lo comentó en sus publicaciones de la mañana o en publicaciones que realizó ante diferentes medios de comunicación, en donde él tenía conocimiento de que en el Poder Judicial había corrupción. Pues eso es grave. Es como si él sabía y no dijo nada. Ojo, porque también entonces es un delito el saber y no decir quién o quiénes estaban en ese supuesto. Pues hay que tener mucho cuidado, porque al final yo creo que los señores que han estado dentro del Poder Judicial merecen mis respetos, porque son más de 30 años de preparación los que se han llevado a cabo para desarrollar ese trabajo. Y les comento, señores televidentes, nosotros desde hace 25 años que hemos nosotros litigado y que hemos hecho propuestas que de alguna manera con esos amparos, porque lo que anteriormente a nosotros nos ayudaba muchísimo era decir, si hay una facultad de comprobación, si hay algo indebido, no te preocupes. Si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no lo valoró, no te preocupes.
yo creo que en un buen amparo podemos corregir lo que prácticamente no ha revisado tanto la jurídica en recurso de revocación, tanto los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No te preocupes, porque generalmente la gente del Poder Judicial o los magistrados sí estudian. Y nosotros apostábamos al final en presentar un buen amparo directo, y claro que era evidente que si había alguna anomalía dentro de ese procedimiento de fiscalización de fondo, de forma, como le queremos llamar, pero al final lo que a nosotros nos consolaba era decir que sí hay gente dentro del Poder Judicial que sí estudiaba y que era prácticamente una autoridad en donde dejaba a veces sin efecto un acto ilegal de la autoridad, que efectivamente sí decía cuando se equivocaba la autoridad o cuando el contribuyente se equivocaba, ¿por qué no? Pero de alguna manera consideramos nosotros que existía esa independencia del Poder Judicial. Ahora, con lo que está pasando, con lo que ahorita estamos viviendo, tal parecería que estaríamos regresando a antes de 1917, cuando los presidentes podían quedarse por muchos años y nadie les podía decir absolutamente nada. No está esa independencia, esa autonomía del Poder Judicial, ¿ok? Entonces, ojo con lo que les estoy diciendo. Ya hablamos de la historia, ya hablamos ahorita de la comparación de dos constituciones en lo que respecta al Poder Judicial. ¿Y a dónde vamos a llegar con esta reforma judicial? Que de entrada a la situación fiscal o a lo que hacemos en materia fiscal, sí considero que fue relevante o va a ser muy relevante para los próximos años. Yo creo que el 2025 todavía podríamos estar en igualdad como hasta ahorita, pero lo preocupante va a ser en 26 o 27, donde efectivamente empiecen los nuevos jueces o el nuevo Poder Judicial, porque imagínense a ustedes si ahorita les pedimos a un abogado, y de hecho en el despacho nosotros lo hemos vivido. Cuando llega un abogado recién salido de alguna universidad, y la que sea, no voy a decir nombres, pero la que sea, la universidad que sea, y yo siempre les pregunto, y es mi primera pregunta cuando llega algún abogado al despacho: oye, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? ¿Y saben qué? Yo creo que es grave, es triste que un estudiante de cualquier universidad no sepa cuántos artículos tiene la Constitución. Es triste. Ahora imagínense dejar en un estudiante que apenas terminó la carrera y que de alguna manera decida en un asunto de suma importancia, porque los montos a veces son muy considerables en materia fiscal, y que este abogado o este juez inexperto, y que de alguna manera, si no es por el tiempo, ¿no?, de experiencia, que no lo van a tener porque ahorita no pidieron ni experiencia, simplemente con que seas abogado y tengas un título universitario, con eso te da la pauta para que tú puedas ingresar a ser parte del Poder Judicial. Yo creo que es grave, es triste, y que de alguna manera gente que de la carrera judicial tampoco se ha hablado nada. ¿Qué pasó con esa carrera judicial? Esos 20, esos 15, esos 30 años de estar día a día con estos asuntos, y a veces se les atravesaba o a veces era difícil tener una resolución. Analicemos, y más que una plática de la reforma judicial a la situación fiscal que vamos a tener, que hagamos un juicio de conciencia o de valor, y que de alguna manera pongamos a dónde vamos a llegar nuestros asuntos con estos nuevos jueces o con este nuevo Poder Judicial. Se los dejo ahí de tarea, porque de alguna manera creo que la gente que tenemos 25, 30 años, a veces un asunto no es fácil, es complicado. Cualquier tema en materia fiscal, créanme lo que es una materia que cambia constantemente cada año, y son reformas y reformas, y que de alguna manera todo lo que se dijo el otro año, ahorita es diferente. ¿Ok? Continuemos con esto. Del decreto del 15 de septiembre del 2024, pues lo más relevante para mí de ese 17 constitucional es la cuantía, el supuesto en materia tributaria, los tribunales administrativos que sí entran dentro del término de los 6 meses para dictar una sentencia, y que prácticamente lo más importante también es que se va a dar aviso al Tribunal de Disciplina. No sé cómo lo van a hacer, si con un formato,
vas a ir como tercero chismoso, cuáles son las materias de demora. Por eso yo les digo que todo la mecánica, desde que se presente un medio de defensa, pues prácticamente va a ir una resolución en contra del contribuyente. Primero que nada por los tiempos, primero que nada por las cuantías, y lo que no van a querer prácticamente los tribunales es que se les sancionen. Entonces, si tú no quieres que te sancionen como magistrado, como juzgado o como juzgador, pues de alguna manera, ¿qué es lo que vas a hacer? Resolver antes de 6 meses y prácticamente vas a confirmar. ¿Y quién va a defender al contribuyente? No lo sabemos, ¿no? ¿A dónde va a acabar esa situación? Otra reforma que fue muy importante para nosotros fue la reforma del artículo 105 constitucional, que prácticamente ahí dice que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución. ¿Esto qué quiere decir en términos rancheros, como dicen en mi pueblo? Pues que prácticamente nadie va a poder realizar alguna controversia, alguna demanda, alguna situación en contra de la Constitución. Todo lo que hay en la Constitución, hasta ahorita, con esta reforma del 105, ya no se va a poder hacer. Entonces la pregunta sería, antes de esta reforma del 105, ¿sí se hacían controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y todo lo que señalaba? ¿Verdad que es algo que al parecer no sé qué es lo que quisieron hacer, qué es lo que quiso de verdad el Poder Legislativo con estas reformas a la Constitución que a veces tal parece que no tienen esa razón? Si realmente la Constitución es lo que prevalece, todas las garantías, los derechos universales y todos los tratados internacionales que están a la par de la Constitución, ese es el espíritu, ¿no? Prácticamente de las personas o del grupo de 1917 que quisieron hacer una constitución sólida, una constitución autónoma, una constitución donde se dividieron 3 poderes. Y al final, ahorita, hasta este momento, hasta la reforma del 31 de octubre del 24, entonces vemos estas cosas que no son claras. Entonces, sí se podía. Por eso lo reformaron al 105. Les dejo prácticamente esta situación. Luego nos vamos al 107, en donde nos dice este 107 que también se reformó, que las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado. Esto es, el único que presenta su juicio de amparo y el único que le va a dar una resolución como tal es el único que lo van a amparar. Pero en ningún momento una sentencia va a ser con efectos generales, lo que siempre he comentado, ¿no? Ya tuvimos la situación de la pandemia, ya tuvimos esos casos importantes, que su servidor tuvo la fortuna de presentar amparos, ¿sí?, en forma gratuita para esas personas que no querían vacunar, como eran los niños, los menores. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se presentó un amparo para los menores y efectivamente abrimos la llave para que no solamente fuera un menor, sino que fuera prácticamente para todos los menores, ¿sí? Ese amparo, por eso le digo la importancia y el espíritu de lo que es el juicio de amparo, tal parece que ahorita prácticamente se acabó y nos están no pegando, se están apaleando con todo esto. Entonces, si una sentencia que va para el agua, para la vida, para todo ese rollo, si una persona lo promueve, nada más va a ser para esa persona y para todos los demás no va a tener ese efecto general, perdón, pero estamos mal. Pero ¿qué es lo más grave? Que ya está en la Constitución y que ahorita no podemos hacer ninguna situación de controversia absolutamente en ningún momento, porque nos los prohíbe, es un aspecto prohibitivo que tiene nuestra Constitución. Ahora ya prohíbe la Constitución que tú puedas hacer algo precisamente con un efecto general, ¿ok? Entonces, de verdad que nos están atando de manos y con lo que les estoy diciendo, vayan apuntando, porque como yo les dije, anteriormente nosotros decíamos que nos íbamos al final a un juicio de amparo porque había gente que efectivamente sí nos apoyaba, sí nos hacía caso de los argumentos sólidos, claros y transparentes para que pudiéramos obtener
una buena resolución en amparo. Y déjenme decirles que en estos 25 años que llevo, jamás hemos dado una sola dádiva, ni a un magistrado, ni a un juez de distrito, ni mucho menos yo conozco a ninguna persona de la Suprema Corte de Justicia, y que todos los amparos que se han ganado han sido precisamente por hacer unas propuestas, por hacer unos agravios, por hacer prácticamente unos conceptos que vayan apegados a derecho y que de alguna manera, algo que es muy importante también, tomen en consideración lo que es la jurisprudencia, porque nos va a servir de mucho para los próximos ejercicios, ¿ok? Entonces dejamos el 107, el 105, que es lo más importante, ¿ok? Ahora, ¿cómo impacta la reforma judicial a la materia fiscal? ¿No? Pues como lo que yo les comentaba, la Presidencia de la República pues es lo más grande que tenemos dentro del titular del Ejecutivo, es la Presidencia de la República. Y como todos sabemos que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, el presidente tiene brazos, tiene pies, entonces de alguna manera le va a ayudar, las secretarías de estados le van a ayudar al presidente para que pueda desarrollar actividades que en esa ley orgánica le plasma. En el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿qué es lo que tiene que hacer? De alguna manera llevar a cabo todo ese procedimiento o ese cobro de contribuciones, todo lo que señala en ese artículo 31, fracción 4 de la Constitución, tiene esa facultad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero al final de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene autoridades, tiene órganos desconcentrados, como es el presidente del SAT o el Servicio de Administración Tributaria. Abajo del Servicio de Administración Tributaria tenemos a todo lo que son las administraciones generales, llámese recaudación, llámese auditoría, llámese jurídica, servicio al contribuyentes y la que ustedes quieran, aduanas, etcétera, etcétera. Abajo de las generales, pues tenemos prácticamente a las administraciones desconcentradas, ¿sí? Igual, de recaudación, de auditoría, jurídica. Todo esto que yo les estoy comentando, ¿por qué se los plasmo o les voy bajando como una pirámide? Esa famosa pirámide de Kelsen, ¿se acuerda? Ahorita yo lo estoy traduciendo prácticamente desde el titular del Ejecutivo hasta prácticamente vamos a llevar a cabo cuando el contribuyente presenta un medio de defensa ante la propia autoridad, que sería en el caso concreto un recurso de revocación. ¿Y qué es lo que generalmente hace la autoridad jurídica cuando se le presenta un recurso de revocación? Lo que generalmente hace, uno, es que lo deja pasar mucho tiempo y no contesta, y ahí lo tiene olvidado. Dos, que contesta y confirma. Y tres, que de toda la experiencia que yo he tenido, una sola vez me ha dado la razón jurídica en un recurso de revocación, y prácticamente fue porque no había qué hacer por parte de jurídica y nos resolvió de los 25 años un solo asunto en recurso de revocación, se ha dejado sin efecto. Pero generalmente lo que hace jurídica es que confirma el acto como tal que emitió, llámese auditoría, llámese recaudación, siempre va a confirmar un acto. Entonces, si ahorita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de acuerdo a lo que dice el 17 constitucional, tiene 6 meses para resolver, ¿ustedes creen que el tribunal, con tantos asuntos que tiene en todas sus salas, va a darles la razón o va de alguna manera a apoyar a algún contribuyente? Pues claro que no. Prácticamente lo que va a hacer el tribunal es confirmar ese acto de autoridad dentro del plazo de los 6 meses, porque si no resuelven 6 meses, pues hasta una situación disciplinaria les van a llevar a cabo. Entonces hay que tener mucho cuidado y casi eso es el panorama de lo que se va a llevar a cabo en los próximos años. Entonces confirma el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? o va a dejar unas resoluciones para efecto de que vuelvan a iniciar la facultad de comprobación. Ya saben que en muchas ocasiones se gastan esas situaciones a veces los señores magistrados, como lo dijo inclusive el titular, ¿no? El presidente del tribunal, que ellos eran autoridades auxiliares en el cobro de impuestos, y eso no lo digo yo, eso salió publicado y lo vociferó tal cual el presidente del tribunal, que eran autoridades o que era un tribunal auxiliador
para cobrar prácticamente los impuestos, imagínense, ¿no? Con esas declaraciones, pues, ¿para qué quiero amigos, no? Entonces, bueno, nos vamos al tribunal colegiado, no estamos de acuerdo, presentamos nuestro amparo indirecto y nos vamos al tribunal colegiado, ¿no? Ese tribunal colegiado, pues son propuestos por elección popular, compañeros, amigos. Imagínense lo que van a hacer si nos dieron la chamba y tenemos que estar a expensas de lo que nos puso el patrón. Ni modo que ustedes, o sea, al patrón de la empresa, cuando les dice, oye, haz esto, no lo realizan. Pues claro que tienen que ver la forma para darle resultados al patrón, pues si no, no te va a pagar. Entonces, imagínate esa elección popular de los señores magistrados o de todo lo que conlleva al Poder Judicial, como lo estamos haciendo de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que llevarnos estas pláticas, y que de alguna manera al final, ¿a dónde llegamos? Pues a la resolución que va a tener el contribuyente, y que de alguna manera esa resolución no va a ser buena o no va a ser benéfica para el contribuyente. Por eso yo creo que sí es importante desde este momento decirles que ya no pensemos como una estrategia el llegar a presentar un medio de defensa como anteriormente lo hacíamos, como anteriormente lo proponíamos al contribuyente. Ahora tendríamos que buscar nuevos mecanismos, nuevas alternativas. ¿Qué es lo que nos pegó? El aspecto constitucional. Ahorita es lo que nos está pegando el aspecto constitucional. Bueno, si nos pegó el aspecto constitucional, lo que yo les propongo o lo que yo les puedo transmitir es que dejemos la situación constitucional o que dejemos el juicio de amparo y que de alguna manera nosotros ahorita hagamos situaciones en actos administrativos, actos de legalidad. Es por ahí donde siento que vamos a poder combatir esos aspectos, esos actos violatorios que nos realizan las propias autoridades fiscalizadoras. Entonces, uno de las propuestas, no sé si lo están revisando, tenemos ese tema. Uno de los aspectos más importantes que yo les estoy proponiendo es que, por ejemplo, que si hay auditorías o hay de alguna manera situaciones por parte de la autoridad en donde esas facultades de comprobación las terminemos en sede administrativa. ¿Y por qué les estoy diciendo que las terminemos en sede administrativa y no dejemos que la autoridad determine como tal ese crédito fiscal y llevarlo a esa defensa como anteriormente lo hacíamos? No, ahorita la propuesta o lo que nosotros desde hace ya algún tiempo lo estamos haciendo es desde que nos llega prácticamente esa facultad de comprobación, nosotros la impugnábamos mediante un juicio de amparo, ya sea la orden de visita, la revisión electrónica, la revisión de gabinete. Proponíamos hacer un juicio de amparo. Desde el primer momento que nos llega esa facultad, hacíamos el juicio de amparo. Y créanme que al final a nosotros nos ha dado resultados, pero con la modificación que se va a dar al Poder Judicial, creo que tengo el temor fundado de que les aseguro que esos juicios de amparo que anteriormente presentábamos por las facultades de comprobación, no obstante de que hay jurisprudencia donde se debe de admitir, ¿sí?, el amparo en contra de la facultad de comprobación, casi tengo la certeza, y acuérdense de mí, que el próximo Poder Judicial a lo mejor no va a aceptar esos amparos en contra de la facultad de comprobación, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. A mí me dio resultado en todos estos años presentar el amparo en contra del inicio de la facultad de comprobación, ¿ok? Suponiendo sin conceder que si no los acepten, yo sugiero que sí se presente el amparo desde que inicie la facultad de comprobación y que dentro de la facultad de comprobación agotemos todas las instancias. ¿Qué quiere decir con todas las instancias? Que presentemos escritos en donde de alguna manera demos contestación a lo que nos solicita la autoridad. Ojo, hay jurisprudencias donde te dicen que con el solo hecho de que tú hagas un escrito, pero si no tienes toda la documentación, tú contesta. Tú de alguna manera, 1 o 2 solicitudes de información que haga la autoridad, tú haz un escrito y contéstale a la autoridad.
Eso es muy bueno porque al final no se suspende la facultad de comprobación, continúa la facultad de comprobación y lo que se pretende es llevar al extremo de los 12 meses para que la autoridad al final cierre esa facultad de comprobación fuera del plazo de los 12 meses. Si se puede, pues tenemos acuerdos conclusivos. Esos acuerdos conclusivos hay que hacerlos valer. Acuérdense en muchas ocasiones de que ustedes pues, pueden presentar, fíjense, una gratis que les vamos a dar. Resulta que la autoridad siempre va a llegar al oficio de observaciones al último minuto, en el último día de la facultad de comprobación. ¿Qué es lo que han hecho muchas ocasiones algunos litigantes? Me han comentado, yo no lo he hecho, aclaro. Pero ustedes en ese último día que va a llegar el oficio de observaciones y todo eso, van y presentan su acuerdo conclusivo, ¿ok? Entonces, al momento de que va a llegar la notificación de ese oficio, previo ustedes presentan su acuerdo conclusivo, ¿sale? Y posteriormente dejan pasar 2 o 3 días y ¿qué es lo que hacen? Van y se desisten del acuerdo conclusivo. ¿Qué es el desistimiento? Es como si nunca hubiera existido nada. ¿Verdad que sí se pueden hacer acciones en donde de alguna manera se le ayuda a la autoridad a que se pase fuera del plazo de los 12 meses? Sí existen alternativas, que a veces como un día me contestó Prodecom o nos dijo Prodecom, es que ustedes, señores litigantes, están haciendo acciones tendientes en caducarle las facultades a la autoridad. Y yo decía pobrecitas autoridades, no sé cómo las veo. Digo, ay, pobrecitas, tienen 12 meses. Y todavía la Prodecom me dice que nosotros somos los malos, que somos los ogros, que pobrecita la autoridad, que le estamos caducando el plazo de los 12 meses. Y señores, digo, ¿no les da vergüenza que estén en el domicilio de la autoridad casi los 12 meses o más de los 12 meses? Y entonces Prodecom, ¿qué dice cuando se pasa a la autoridad de los 12 meses? De alguna manera, ¿para qué fue creada Prodecom? Para ayudar a los contribuyentes, no para perjudicarlos. Entonces, ya les demuestro que sí se pueden llevar a cabo acciones dentro de la situación de legalidad o de acto administrativo para que de alguna manera no lleguemos a esta determinación del crédito fiscal. Eso es algo muy importante, ojo. Luego, verificar que todos los actos de autoridad tengan la debida fundamentación y motivación. Y les voy a decir por qué. Porque a lo mejor muchos colegas, cuando empecé a presentar los juicios de nulidad en contra de los oficios de observaciones, me decían que no había razón o que por qué si no me lo iban a aceptar. Inclusive en el tribunal había salas donde no me admitían esos juicios en contra del oficio de observaciones. Pero de acuerdo hay un artículo, que es el artículo 3, prácticamente de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde hay unos supuestos por los cuales sí podemos hacer la impugnación del oficio de observaciones, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero uno de los actos es verificar si efectivamente todos esos actos que realizan del procedimiento de fiscalización hasta su culminación, que contengan prácticamente esa debida fundamentación y motivación, ¿ok? Luego, utilizar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en los acuerdos conclusivos, ya lo mencioné. Realizar mecanismos alternativos de soluciones de controversias. Esto va a ser muy importante para que nosotros nos podamos defender y hay que leer esa ley. Esa ley que de acuerdo a su artículo 5, fracción 24 y el artículo 7, en donde en el artículo 7 sí prevé que pueden ser organismos públicos, autoridades públicas, las que puedan llevar a cabo estos mecanismos alternativos de solución. Acuérdense que hay que hacer una especialización para que de alguna manera podamos interferir en ese mecanismo alternativo de solución de controversias. Yo creo que va a funcionar, yo creo que es un buen elemento que vamos a ocupar y hay que prepararnos, hay que conocer esta ley. Es una ley que, si mal no recuerdo, salió creo que en el 2024, entonces hay que perfeccionar, hay que tomar esos cursos que inclusive los imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México, imparten esos cursos de mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, va a ser un parteaguas muy importante. Yo quise hacer un estudio dentro del reglamento interior del SAT y no prevé todavía alguna situación de mecanismos alternativos de solución, pero en la ley, en esos artículos que le digo, tanto en el 5 como en el 7, sí podemos subir y sí podemos llevar a cabo este mecanismo, esta solución de controversias que de alguna manera vamos a tener que utilizar
porque yo les digo, dentro del Poder Judicial al final no vamos a tener resultado. Eso es lo que yo creo, ¿no? Ojalá me equivoque, ojalá me digan al final, Freddy, te equivocaste, y la gente que pusieron son unos eruditos, o sea, saliendo de la licenciatura, caramba, o sea, están haciendo lo que no hicieron jueces en 30 años de su experiencia, ¿no? Pues mis respetos, porque estos nuevos jóvenes que no conocen ni la Constitución, cuando les preguntas cuántos artículos tienen, pues qué barbaridad, ¿no? Pero ojalá me equivoque, ojalá la experiencia me diga, oye, Freddy, te equivocaste, ¿no? Entonces, ojo con lo que les estoy diciendo de esos mecanismos alternativos de solución de controversias. Algo también que es muy importante, que yo les decía, presentar medios de defensa en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en lo que son decretos, acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. ¿Qué quiero decirles? Que ese oficio de observaciones, me decían, no se puede impugnar, Freddy. Claro que sí. Yo impugné ese oficio de observaciones alegando que las reglas de resolución miscelánea que utilizaba la autoridad en su fundamentación, esas reglas de resolución miscelánea estaban mal, eran ilegales. Por lo tanto, tengo de alguna manera esa aceptación del tribunal, porque efectivamente, ¿qué fue lo que utilicé? No como el oficio de observaciones, sino lo que yo dije, que dentro del oficio de observaciones la autora me fundamentó con reglas de resolución miscelánea, y que esas reglas de resolución miscelánea eran ilegales. Por lo tanto, se me admitieron esas demandas, y que al final, ¿de qué me sirvieron? Que en muchas ocasiones la autoridad se pasa fuera del plazo legal, o que cuando de alguna manera llega una determinación y tú alegas que impugnaste tu oficio de observaciones, entonces vamos creando alternativas o soluciones que benefician al contribuyente. Pero yo les digo, todo está muy bonito, todo era precioso, pero si tenemos que llegar al tribunal colegiado, pues yo creo que vamos a obtener una resolución no favorable para nuestros clientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que les estoy comentando. Para mí esto sería lo más importante de poner en práctica. ¿Qué fue la reforma judicial dentro de la materia fiscal? Pues esto que ya les estoy diciendo son sugerencias, son aspectos que de alguna manera estoy ya viendo, o que en algunos momentos yo ya lo llevé a la práctica, afortunadamente desde ejercicios pasados ya lo hicimos en el despacho, y que de alguna manera ya tenemos pruebas como tales, como esa aceptación de la demanda del oficio de observaciones, ya lo tenemos. Entonces yo creo que eso es muy importante, que ustedes lo tomen en consideración para el 2025, que realmente la autoridad nos va a llevar a cabo. Otros aspectos importantes que les quiero comunicar es que también se modificó la ley orgánica de la administración pública, y que de alguna manera son nuevas secretarías las que se van a crear. Ya se crearon prácticamente en el Diario Oficial de la Federación, ya se crearon, está en su material, y prácticamente lo más relevante para nosotros es que se creó la Secretaría también de las Mujeres. La Secretaría de las Mujeres, tantito, aquí está. Sí, desaparece la Secretaría de la Función Pública y se crea la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se crea la Secretaría de las Mujeres y nace la Agencia de Transformación Digital en Telecomunicaciones. Entonces, esto también es algo que nos impactó de la reforma judicial, y que también va a traer consecuencias en materia fiscal. Yo creo que es importante que nos pongamos a estudiar estas nuevas secretarías que fueron contempladas dentro de la reforma judicial en la materia fiscal. Algo que también es muy importante, y quiero hacerles mención, es que también se nos dio un nuevo reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este reglamento fue expedido el 6 de marzo del 2023. Es un nuevo reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde nos señala en sus transitorios que se abroga el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 11 de septiembre de 1996. Porque también va a implicar, o va a ser algo importante para mí en el aspecto en materia fiscal, porque acuérdense que la Secretaría de Hacienda firma convenios de colaboración con las entidades federativas. ¿Y qué es lo más importante en este sentido? Que a la fecha, ahorita no tenemos conocimiento que se haya hecho alguna modificación de esos convenios de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y las entidades federativas. Acuérdense que las entidades federativas también realizan facultades de comprobación. Por lo tanto, si queremos
valorar precisamente o que nos den cuándo se dieron a conocer o si hay algún documento que a la fecha yo no lo conozco de las entidades federativas. Es importante que ustedes como contadores o como litigantes, cuando se inicia una facultad de comprobación, de inmediato hagamos un escrito y les preguntemos que si ya está contemplado el nuevo reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que fue emitido en el 2023. Situación que en la fundamentación y motivación de las facultades de comprobación que realizan a cabo las Secretarías de Finanzas, no se llevan a cabo esta fundamentación y motivación en esas facultades de comprobación. ¿Y por qué también es importante argumentar, o como yo les digo en materia de legalidad, esto? Porque acuérdense que también las entidades federativas son pocas las que tienen habilitado su buzón tributario. Y de acuerdo al artículo 42, fracción 5 del Código Fiscal de la Federación, cuando las autoridades citan a los contribuyentes para escuchar hechos y omisiones, deben de mandarles un correo al buzón tributario, situación que algunas entidades federativas no tienen eso. Es grave, es delicado, pero estamos hablando de legalidad. Por lo tanto, esto es un elemento que ustedes pueden llevar a cabo a tener un éxito cuando defiendan a algún contribuyente que esté llevado a cabo o que le estén iniciando facultades de comprobación por parte de las entidades federativas. Yo creo que es importante esto que lo tomen en consideración, que existe ya este nuevo reglamento de la Secretaría de Hacienda y que se ponga en práctica. Además, acuérdense de dónde vino el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, que fue de alguna manera realizado de alguna manera por parte del secretario de Hacienda. Y si ese reglamento se llevó a cabo con el de 1996 y el reglamento de 1996 ya fue derogado, ahí simplemente se los dejo para que lo valoren y se den cuenta que se pueden hacer cosas muy importantes a partir de la expedición del nuevo reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Ok? Algo también que es muy importante también, que ya creo que lo comentaron algunos de los colegas, que en la propuesta de reforma del Código Fiscal hay algo muy destacado, que es adicionar el artículo 115 ter, en donde va al título 4 de las infracciones y delitos fiscales, que prácticamente ahí quieren decir si el contribuyente presentó alguna prueba desde la facultad de comprobación y que es ilegal y después la presenta en un recurso o la presenta en el juicio de nulidad, pues prácticamente se va a tomar en cuenta como un delito. Aquí lo grave es que si la autoridad señala que cualquier documento que presentó el contribuyente es apócrifo, habría que tener en cuenta lo que vamos a presentar como pruebas en los medios de defensa que se pueden realizar. No sabemos si a la fecha ahorita esta reforma, que para mí creo que es la más importante como litigante, porque pues imagínense, ustedes le dicen al dueño de la empresa, oye, vamos a presentar un medio de defensa, pero si nos detectan un documento como que es apócrifo, pues vas a ir a la cárcel. Yo creo que cualquier empresario, se los prometo que no les va a firmar el medio de defensa. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo vamos a hacer los planteamientos si es que pasa esta reforma. ¿Ok? Otra cosa también quiero comentarles es respecto a la Ley de Ingresos de la Federación. Nos dice en su artículo 26 de la Ley de Ingresos que toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquellas que se presenten en cubrir el presupuesto de egresos, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Toda iniciativa en materia fiscal que envíe la persona titular del Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente: que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes, que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible. Ya les pregunto a los contadores, díganme ustedes qué contribución es sencilla y es asequible. Quiero que ustedes me comenten, por favor, ahorita en las preguntas quiero que me respondan. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible, que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización, que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas, lo cual pues solamente estamos hablando como que un cuento, ¿no? Pero bueno, el otro que sí es importante y quiero que consideren es un transitorio que está contemplado dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, porque se va a otorgar un estímulo fiscal a las personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal de que se trate para los efectos de esta ley no hayan excedido de 35 millones de pesos. Es decir, que si no tuviste más de 35 millones de pesos, prácticamente se te va a condonar multas, recargos y gastos de ejecución
si es que tienes un crédito fiscal firme. Y dentro de esto, pues simplemente es que si tienes un medio de defensa, que te desistas, que no tengas una situación penal y que prácticamente nada más el crédito se va a pagar con actualizaciones. Creo que dentro de lo que cabe en la ley de ingresos, creo que puede ser algo bueno si por ahí existe algún contribuyente que ya no quiera tener ningún problema y que sea benéfico el que se le solicite a la autoridad que se dejen sin efecto al 100% las multas, recargos y gastos de ejecución, pues bueno, fue una de las facilidades que salieron publicadas en la ley de ingresos y que de alguna manera pues compete a este estudio que hicimos de toda la reforma judicial a lo que va a impactar la materia fiscal. Yo creo que de alguna manera este estudio que se ha realizado en este momento solamente es algo de lo más importante que ha salido ahorita hasta este momento. Yo creo que si ya no hay algún tema más, pues yo quedo a sus órdenes. Yo soy el maestro en impuestos, Freddy Edgar Estrada Vázquez, ¿sí? Tengo más de 25 años litigando en materia fiscal. Hemos realizado algunas sentencias que nosotros hemos realizado y llevado a cabo y que de alguna manera quedo a sus órdenes. Soy especialista prácticamente en todo lo que son las facultades de comprobación y en los medios de defensa desde el inicio de la facultad de comprobación hasta la culminación de esas facultades de comprobación. Acuérdense que siempre he dicho que el que estudia, el que hace comparaciones con algunas legislaciones de otros países y que de alguna manera te van abriendo más ese aspecto tanto defensivo como de conocimiento, es algo importante en la vida profesional de cualquier abogado que quiere ser abogado fiscalista. Yo lo decía que cuando hicimos el doctorado fueron más de 300 o 400 leyes en materia fiscal de los que prácticamente hasta este momento existen en México. Entonces el decirse que uno es especialista en materia fiscal, la verdad es imposible. Somos conocedores, somos estudiosos de alguna parte de lo que confiere a la materia fiscal. Y bueno, quedo a sus órdenes. Me gustaría que me preguntaras si tienes alguna duda, pues quedo a tus órdenes. Muchísimas gracias, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo y quedo a sus órdenes. Soy el licenciado Freddy Edgar Estrada Vázquez. Saludos. Queremos agradecer a todos los asistentes y por supuesto a nuestros patrocinadores. No olviden completar la evaluación final de este curso. Nos vemos en el evento de Reformas Fiscales 2026. Gracias a todos y hasta pronto.